Hola, buenos días. Soy Alejandro Castro y tengo por delante la ponencia relacionada con el Parque Aeroportuario de Gando, en Gran Canaria. Primeramente agradecer a la Universidad de Verano de Maspalomas y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País la invitación. Y espero no aturdirles un poco. Tengo muchas láminas que presentar y seguramente iré rápido. Aquello que se me olvide seguramente será porque no es principal, no es determinante. Y mi propósito es dar a conocer una iniciativa que en Gran Canaria lleva tiempo fraguándose, más quizás del debido, pero que las circunstancias son las que son y el marco en el que nos movemos, sobre todo el legislativo, pues complica muchas veces que cualquier iniciativa prospere sin que por medio haya cambios legislativos que la transformen o incluso ciclos económicos que la hacen inviable. El parque aeroportuario se concibe como un centro de actividades económicas, empresariales, de producción y logísticas, basado en las ventajas de localización de nuestro aeropuerto. Este es el principio básico con el que se concibe esta iniciativa. Les estoy hablando del año 93, o sea, qué tiempo ha pasado. Para animarles, esta presentación es una simulación del resultado final, que lo veremos al final otra vez, pero nada que ver con la realidad. Actualmente ahí prácticamente no hay nada. Quisiera enseñarles en todo caso, en el contexto en el que nos movemos, que igual algunos ponentes que me han precedido habrán hablado seguramente con mayor atino en el tema. Y es un vídeo que básicamente lo que nos va es a situar sobre el potencial en la mayor parte de la población desconocido que tiene nuestro entorno, nuestro archipiélago. Dura como 1 minuto y creo que merece la pena porque a quien no lo haya visto, pues impresiona bastante, ¿verdad? A ver si soy capaz de encenderlo. Es este de aquí. Este. Es tremendo, la gente no imagina cada puntito amarillo ese, que en realidad algunas son zonas. Ven ustedes la zona de sombra del día y la noche, cómo va pasando y cómo la agitación enorme que se produce en el planeta debido al tráfico aéreo es realmente imponente. Ahora seguramente no será el mismo, pero yo estuve mirando mucho esto cuando el confinamiento y desde luego no tenía nada que ver, sobre todo había en jets privados, que es curioso, ¿no? Cómo han incrementado mucho la presencia en toda esta especie de hormiguero. Pero vemos cómo va pasando de la noche al día, cómo se afloja en toda la zona de Asia. Durante la noche la actividad en el centro de Europa es bestial y sobre todo los canales, que es lo que interesa. Es decir, aquí aparecen una serie de autopistas que son las que en definitiva nosotros nos encontramos en una de ellas, no la más importante, pero tenemos un potencial que para la entidad de nuestro archipiélago creo que no está suficientemente aprovechada, ni siquiera, quizás es lo peor, tenemos mucha capacidad hoy por hoy de intervenir en esa potencialidad que tenemos, ¿verdad? Volvemos a la presentación. Estas son imágenes de lo que acabamos de ver y que ustedes nos localizan perfectamente dónde estamos y como ven no estamos en un punto neurálgico, ni siquiera en las relaciones de Miami con Europa, que como más cerca nosotros pasan por Madrid, pero el centro de casi todo está en Heathrow o en Ámsterdam, en Schiphol o por ahí, pero nosotros estamos bastante alejados, con lo cual nuestro potencial es relativamente escaso, pero igual es muy potente para la entidad de nuestro archipiélago. Si se fijaron, África es un territorio por descubrir en ese sentido, igual que la mejora con Latinoamérica, incluso con el Caribe y la zona de Miami, ¿no?
pensando en África sobre todo por el potencial que tiene las distintas líneas aéreas que sus mantenimientos los hacen en Europa, en el continente. Lo anterior para muchos puede ser llamativo, pero sin embargo esto es lo mismo, pero en el tráfico marítimo, que también es bestial. Y esto que a la escala que he tenido que reducirlo para presentar para hacer la presentación, si uno desciende en la escala, es todavía más abrumador. No se puede uno imaginar la cantidad de barcos que en este instante se están moviendo en el Mediterráneo, en el Atlántico y que están pasando por delante del archipiélago, ¿no? Pues eso parece que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista empresarial, siempre ha sido como más tenido en cuenta. Tanto es así que los puertos hoy están gestionados por una autoridad portuaria donde hay una presencia de las autoridades locales y regionales, no siendo así en la materia aeroportuaria. Eso es un fiel reflejo de la importancia que tiene un tipo de transporte respecto del otro y las potencialidades que en el territorio podrían quedar. Como les decía, la imagen de antes es ilusoria porque la realidad es esta que ustedes están viendo. Es decir, ahora mismo en la zona donde está previsto el parque aeroportuario no hay prácticamente nada, casi ni actividad agrícola, que antiguamente la hubo, pero se ha ido abandonando. Y aquí estamos nosotros, esta maravillosa isla de Gran Canaria, y la pongo porque el aeropuerto es un bicho que tiene una entidad importante y ya veremos ahora las afecciones que pueda tener, las limitaciones que imponen determinadas necesidades de operatividad en el aeropuerto. Esto es como antecedente de todo lo que luego les contaré, pero creo que es importante, no sé si algún otro ponente ha incidido en este tipo de materias, pero nuestra isla, como ven ustedes, tiene una proporción protegida importante, cuando no es por la Ley de Espacios Naturales, lo es por determinadas protecciones que establece el Plan Insular, no tan importantes como la de espacios naturales, pero igualmente restrictivas, incluso las del planeamiento municipal. En definitiva, a lo que voy es que el desarrollo principal de nuestra isla está en la corona que va desde Agaete a Las Palmas y desde La Palma hasta Mogán. El resto de la isla, la intervención, la capacidad de transformación importante del territorio para albergar actividades económicas no lo es tanto, ¿vale? Y ahí es donde se encuentra el aeropuerto. La ordenación territorial integrada, es decir, donde se tengan en cuenta todos y cada uno de los valores del territorio, de las potencialidades, tiene que ser enfocados con cierta racionalidad, teniendo en cuenta las limitaciones y sobre todo sin pérdida de las perspectivas de futuro, y podríamos entrar en un montón de conceptos a tener en cuenta, como es el de sostenibilidad, el respeto con el medio ambiente, implantación cuidadosa de las actividades, y al final lo que vemos, lo que resulta es un puzzle cada centímetro cuadrado de esta isla y de todas las islas del archipiélago, que tiene una legislación urbanística o de ordenación del territorio muy exhaustiva, igual que medioambiental, pues francamente pone las cosas nada fácil, ¿eh? Las justificaciones tienen que ser imponentes y bueno, me parece correcto que sea así, pero eso a veces lleva trámites como que esta es una operación que se inicia en el año 93, que se ha redactado el documento por 3 veces, que estuvo primero con la ley, nace con la ley del 87 de planes insulares, muere esa ley, entra el decreto legislativo 1/2000, después entra la ley 14/2014, ahora estamos con la ley 4/2017, en fin, han habido distintos escenarios legislativos que no permiten casi nunca culminar, aunque este es un plan que aunque se ha redactado, el día que entró en la CONMAC salió a la primera. Quiero decir, no tardó el tiempo previsto en la ley, pero el poder haber entrado en condiciones fue lo que retardó mucho, y ahora hablaremos de todo el tema que además de nuestros vecinos, es decir, el aeropuerto, que no es un vecino cualquiera, y la futura variante aeroportuaria o la carretera de la Gran Canaria 1, que tampoco es una infraestructura cualquiera. En el año 93 se concebía el parque aeroportuario con este nivel de indefinición, era casi un mono a plumilla, parece, y este era lo que se llamaba un esquema estructural de la ordenación, que era muy tentativo.
era un ejercicio hecho sobre la base de las potencialidades que había y sobre todo qué teníamos enfrente, sabiendo que el parque iba destinado a aprovechar las ventajas de localización inmediatas al aeropuerto, dónde estaban las cosas en el aeropuerto para yo ponerme cómodo en relación a los servicios que el aeropuerto nos podía prestar. En esta primera esquema estructural no estaba prevista la ampliación del aeropuerto como finalmente se aprobó. A ver cómo vamos de tiempo. Hay una parte, que es esta es la Gran Canaria 1, pasaba por aquí y esta era una variante desde la Plaza de Toros. Entonces, eran los dibujos que logramos del primer esbozo de plan director de la Dirección General de Aviación Civil, pues de principios de los 90. Yo creo que es incluso de los 80. El plano ese lo tengo guardado en algún sitio, no le pude sacar foto. Pero esto es en el año 93. Finalmente, fue en la aprobación inicial. La aprobación definitiva es este esquema, un poco más detallado, pero también por la escala y demás, no, en definitiva es una indefinición importante. Pero habla de cosas también importantes, es decir, la necesidad de desviar la Gran Canaria 1, que es la variante aeroportuaria, y aquí no teníamos previsto con el aeropuerto un lindero, una valla, sino más bien una zona, una cremallera, donde los usos no estrictamente vinculados a la explotación del aeropuerto, pero que sí son usos comerciales, uso hotelero, usos de oficina, podían perfectamente combinar como ocurre en la mayoría de los aeropuertos internacionales de peso, ¿no? Eso fue imposible, absolutamente imposible, porque el Ministerio, a través de AENA especialmente en aquella época, pues mostraba su disconformidad. Entonces, aún así, en aquella época, estoy hablando de los años finales de los 90, se hicieron algunos esbozos de cómo podía ir quedando la cosa, se fue trabajando y entonces ya por ese momento empiezan a aparecer los primeros dibujos, las primeras zonificaciones del plan director del aeropuerto. El plan director del aeropuerto, que parte de un aeropuerto hoy que ocupa aproximadamente 3.300.000, aquí se ve en la presentación el tamaño que tiene, la parte azul es el aeropuerto actual y esta otra rayada es la ampliación prevista. Pasamos de 3.400.000 a 6,5 millones de metros cuadrados, afectados por lo que es el sistema general aeroportuario. Otra vez con la isla vemos el tamaño. Este tamaño pues es más grande que todo el casco urbano de Telde y San Gregorio juntos. Si lo ponemos encima de Las Palmas, pues no sé, puede que llegue desde el Metropol hasta la Catedral. El tamaño, como ven, es imponente, o sea, y eso es, como dice, la valla, la delimitación de la zona de servicio. Ahora veremos lo que además implica por las distintas servidumbres que tiene asociadas. En esencia, el plan director lo que viene a decir son 4 cosas. Lo principal, la delimitación de la zona de servicio, que implica la expropiación o la posible expropiación, y después viene a definir estas 4 o 5 manchas. Mantiene la zona de mantenimiento y zona de carga en esta zona sur, en torno a las puntillas, ampliación de toda la zona de tierra de terminales y demás, torres de control y algunos edificios de AENA y de gestión aeroportuaria, y la zona de combustibles al norte, cerca de Tufia. En esencia era eso, y lo principal, la ampliación del campo de vuelos con la previsión para la construcción de una futura pista. Eso cambia las reglas del juego, es decir, aquella esquema que vimos antes, lo principal y el primer objetivo era definir los límites del parque. Por el norte estaba claro que era el barranco de Ojos de Garza, por el poniente sería esa futura variante aeroportuaria y por el naciente sería el límite del plan director. Empezamos a trabajar de manera integradora, donde el parque, como ven aquí, es una pieza más de todo este conjunto que tiene una potencia desde el punto de vista de actividad económica imponente, que incorpora el polígono de Salinetas, el polígono industrial del Goro con sus ampliaciones, el polígono industrial de Las Majoreras con sus ampliaciones y el parque aeroportuario, que se concibe como un parque especializado distinto a un polígono industrial, donde las actividades a implantar tengan que ver con la ventaja de estar inmediatamente localizados al aeropuerto y intentando que no sean contaminantes y que tengan un nivel de materialización en las edificaciones que hagan atractivo, o sea, que casi pueda ser una postal de entrada a la isla de Gran Canaria y no un polígono industrial como los que acabo de nombrar. El plan
insular cae en el año 2002 por el Tribunal Supremo, pero en el 2004 nace otro nuevo plan y entonces ya el parque aparece de otra manera en el plan insular, que es como quien dice el plan que ampara la iniciativa del parque aeroportuario. Como lo ven, esta pieza que está aquí, ya aparece, ya habíamos estado trabajando con carreteras del Gobierno de Canarias, seguíamos tropezándonos con AENA en la vecindad de la iniciativa con el aeropuerto, pero ya empezaba a delimitarse el espacio que íbamos a poder ocupar. Que en definitiva es este y un poco más que luego veremos por aquí. El plan director nace en el septiembre del 2001. El plan insular se aprueba en el 2004. Nosotros ya llevábamos tiempo trabajando porque sabíamos por dónde venía el plan director. El trabajo que acometemos, porque así no lo exige el Real Decreto que regula los aeropuertos de interés general, 2591/98, necesariamente tenemos que acreditar que la iniciativa del parque no afecta ni a la regularidad, ni a la seguridad, ni a la regularidad de las operaciones del aeroportuario. Entonces, bueno, tenemos que convivir con una cosa que hasta entonces prácticamente ningún planeamiento había tenido en cuenta, que son las servidumbres aeronáuticas. Entonces, como yo siempre le digo a la gente de ingenio de Telde, en la zona inmediata al aeropuerto, las proyecciones de edificios hay que hacerlos de arriba hacia abajo. O sea, más que pedir a un topógrafo que te traiga un plano topográfico de la parcela, tienes que pedirle a un ingeniero aeronáutico que te fije los límites hasta dónde puede alcanzar altura los edificios. Eso de entrada. Después entramos en las radioeléctricas, que es como una especie de una cosa extraña, que no se ven pero que están ahí, ¿no? Entonces, para poder definir, volvemos con este tramo, estas son las servidumbres actuales, por ejemplo, el nivel de afección que tiene sobre el territorio de la isla y las servidumbres previstas con la ampliación prevista en el plan director, que como ven ocupa zonas importantes. La gente a veces no tiene en cuenta, me parece que es el BOR que está al lado de San Juan de Dios, cuando uno sube por la Tropical y mira a la izquierda y ve un bombillo rojo, ahí está el BOR. Bueno, pues fíjense ustedes las afecciones que tiene, que afectan a la universidad de manera importante y a muchas zonas, aunque está en alto, ¿vale? Pero tenemos cosas en el Pico de la Horra y ya no les digo toda esta zona de enorme potencial, como es toda la zona de los llanos de vecindario hasta Arinaga, por supuesto las zonas de Telde y demás. Entonces, las servidumbres es un tema que hasta el año 2001, si bien ya estaba regulado por distintos reales decretos, pero nadie le prestaba atención a la hora de planificar. Prácticamente, y este es otro tipo de servidumbres, yo para resumirlo esto es desde el Tívoli hasta Tarajalillo, hay una recta y todo lo que esté de ahí hacia el mar, de alguna manera tiene que ser verificado que no vulnera las servidumbres aeronáuticas. En este caso creo que son las de operación. Entonces, bueno, como ven ustedes, es un trozo importante, yo diría que es por lo menos un 20% de la isla, si no más. Tuvimos que, en la promoción de la iniciativa, empezar a dibujar el parque, la naturaleza que iba a tener, teníamos primero que definir el muñeco, para que conviviese no solo con la raya de la zona de servicio, sino con esas otras limitaciones impuestas por las servidumbres para garantizar la seguridad y la operatividad del aeropuerto. Entonces, bueno, hemos tenido que trabajar sobre todo tipo de servidumbres, las tres que hay, las aeronáuticas, que son las de obstáculos, las de aeródromos, las radioeléctricas, incluso las acústicas también, que como ven son ejercicios de geometría descriptiva casi, en la mayoría de los casos. El tema del ruido es un tema que al parque no le afecta especialmente porque no tiene usos residenciales, ni educativos, ni sanitarios, que es la limitación que impone. Pero en algún informe de AENA se desliza que el hotel que tenemos previsto, que no, mejor no hacerlo. Es que sobre eso luego al final igual hago alguna intervención. La operatividad de los aeropuertos, pues bueno, aquí hay gente que lo conoce, profesionales que lo conocen mucho mejor que yo, no voy a entrar en ellas, pero que son temas que hemos tenido que tener en cuenta para salvar, porque al final lo que tenemos ahí era una pieza de 2 millones de metros, que al final se quedan 1.800.000,
que en las primeras reuniones lo que se decía es que lo mejor es que, desde AENA, que las reuniones de Madrid, que lo mejor sería que no hacer nada ahí, por si acaso, pero nosotros lo que pretendíamos era, no, el por si acaso no, o sea, las limitaciones las quiero conocer, las conozco y quiero moverme debajo sin perturbar para nada la seguridad y regularidad, y así fuimos a trancas y barrancas avanzando de manera muy lenta, pero bueno, de manera bastante consolidando cada uno de los pasos. Lo primero que conseguimos fue ganarnos de alguna manera a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, al Servicio de Carreteras, en aquella época don Julio Molo como jefe de carreteras, que tuvimos una colaboración magnífica y no solo impulsamos juntos la solución técnica de la variante aeroportuaria, sino la tangencial que viene por aquí de Telde y esta que arranca, donde ustedes seguramente conocen que es donde está el centro logístico de Hiperdino. Al principio estaba previsto en la Plaza de Toros, pero pareció que esto, el salir desde aquí, tenía mayor efectos positivos, de manera que quedaba toda esta zona industrial o de actividades económicas no residenciales quedaban, como quien dice, envueltas dentro de lo que va a ser la futura variante, que tiene un plan territorial ya aprobado. Y además está en el plan, en el convenio de carreteras como una de las actuaciones. La mancha naranja que ven aquí es el espacio que al final nos queda a nosotros para resolver. En definitiva, por resumir, hemos estado un tiempo precioso y amplio de plazo para definir los linderos del ámbito del parque. Hay otras cosas que veremos a lo mejor, que es, bueno, por ahí pasa el Barranco del Draguillo, que es el límite entre el municipio de Telde e Ingenio, no lo he dicho, es verdad. El parque aeroportuario, un 35% aproximadamente está en Ingenio y el resto, un 65% más o menos de territorio, está en el municipio de Telde. Eso que en principio no debería ser un problema, sí viene siendo un problema a la hora de planificar, porque cuando le enseña uno a los técnicos, incluso a los políticos de Ingenio, el parque aeroportuario, los de Ingenio están mirando a la parte de Telde. Y cuando se lo enseñas, te vas ahí a la Plaza San Juan en Telde y se lo enseñas a los de Telde están mirando lo que han puesto en Ingenio. Eso ha generado cierta controversia, bastante local, y creo que la hemos superado con la solución que finalmente le dimos, ¿no? Esto que ven aquí es importante, son todos los barrancos que nosotros podíamos simplemente canalizar y dejar en cascada al aeropuerto, sin embargo proponemos una canalización para evitar y generar una especie de campana que proteja no solo al parque, sino además a la infraestructura aeroportuaria, que entendemos que es capital, ¿no? Hicimos 1000 trabajos, aparte de estudios de mercado, estudios geológicos y análisis de todo tipo, porque nos cogió la Ley 9/2006 de evaluación de planes, evaluación estratégica de planes y programas, con lo cual, y aparte del decreto 55/2008 creo que era, vamos, el del contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento, y tuvimos que hacer un trabajo exhaustivísimo de la naturaleza, características, de todo lo que ocurre en el parque, incluso de la transformación que provocaría el parque. El parque se va a implantar en un territorio que va a ser absolutamente transformado. Es decir, no va a quedar nada encima porque, para lo que les decía antes, para adaptarnos a las limitaciones que imponen las servidumbres tenemos que enterrarnos de alguna manera, en unos sitios más que en menos, pero en definitiva hay que transformar toda la faz del terreno que ocupa. El Draguillo, que es aquí lo vemos, es una cuenca que nos afecta, que parte el parque por la mitad y que lo canalizamos arriba, aguas arriba, es una cuenca bastante importante. Estos son todos trabajos muy exhaustivos que se fueron haciendo para justificar el contenido ambiental, que luego se aprobó. Fue un trabajo exhaustivo, pero nos permitió que entrara y saliera casi el mismo día, lo cual yo creo que pocos planeamientos pueden decir eso, ¿no? Las infraestructuras existentes, aquí todos interesamos por como quien dice, el de Aguas de Telde, el otro, oye, yo quiero, bueno, evidentemente el parque es una pieza de 1.800.000 y tantos metros con una actividad importante y todos quieren ser suministradores de lo que sea, ¿no?
Este es un plano de conjunto, una vez más, donde se ve, pues bueno, recapitulamos y tenemos todas las zonas industriales de Telde con sus ampliaciones, las zonas industriales de Ingenio y el parque especializado aeroportuario, y estas infraestructuras que fueron acordadas y coordinadas con el servicio de carreteras nos permiten que la relación entre estas zonas no contamine el tráfico grueso de la Gran Canaria 1, en este caso de la variante aeroportuaria. Es decir, hay tráficos internos que generen una eficiencia logística entre toda esa pieza de la isla, sin necesidad de que para ir del polígono del Goro, del de Salinetas, al parque aeroportuario o al propio aeropuerto, y lo mismo del de Ingenio, haya que meterse en la Gran Canaria 1. Se empezaron a trabajar ya con vocación finalista distintas alternativas de ordenación. Ya se veía los temas aeroportuarios, ya veíamos que la frontera, esa zona que nosotros siempre pensamos como cremallera, que no iba a poder ser tal cremallera, pero iba a tener unas limitaciones de la servidumbre, no me acuerdo ahora el nombre, pero son estas rayas, es decir, estas son unas limitaciones, me parece que es del 17% desde la raya blanca, como dice, del eje de la pista, y debajo de la cual nos tenemos que mover nosotros, ¿no? Servidumbre de transición interna, creo que se llama, y eso nos obliga que, siendo un plan territorial, tuviéramos que definir las manzanas, los edificios previsibles dentro de esas manzanas y la altura de coronación de la última caseta que podría albergar esa posible edificación, que son estos números que ustedes ven aquí, que luego iba a verificar navegación aérea para darnos el visto bueno. Aún así era imposible, porque ellos hacían unas simulaciones en las que no nos dejaban participar y siempre salían negativas. O sea, el parque había que no hacerlo. Son distintas alternativas de ordenación. Hicimos unos trabajos con la ingeniería aeronáutica especializada en estos temas, en este caso era con Prointec, y nos hicieron unos trabajos bastante detallados. Yo creo que aprendimos unos y otros de cómo abordar la cuestión, porque la verdad es que nos sometían cada reunión en Madrid a exámenes permanentes. Entonces teníamos que estudiar todas y cada una de las radioayudas, las servidumbres que generan, y para intentar buscar el visto bueno. Aún así, no hubo forma de llegar a un acuerdo, y lo que hicimos, esto es importante, este planito es importante porque en las cartas de navegación, en las AIP del aeropuerto, siempre aparece esta señal que ustedes ven aquí, que en definitiva esto es las zonas del territorio que ya de por sí invaden la servidumbre. En este caso eran la horizontal interna, y justo aquí estaba el parque aeroportuario. Entonces, aún así, el Real Decreto, no sé si es el Real Decreto, la ley de servidumbres impide incluso hacer un estanque. Es decir, un terreno que invada una servidumbre aeronáutica, si uno quiere hacer un estanque socavado en la tierra, en principio, de entrada tienes un no. Entonces tienes que acreditar pues 1000 cosas para poder ejecutarlo. Pues imagínense un parque aeroportuario que pretendía hacer edificios que al final son de 3, 4 plantas, no más. Pero, bueno, igual al final les digo lo que yo creo que se escondía detrás de todo eso, pero bueno. Todo eso entramos en una escala que no es propia de un plan territorial, que incluso casi aparecen dibujadas las parcelas, como les decía, las alineaciones, rasantes, alturas y demás, y era prácticamente imposible porque cuando esto lo metían ellos en la simulación salían negativos. Finalmente, bueno, esto viene a resumir un poco, lo pongo aquí de broma, la relación que manteníamos casi permanentemente en todas las reuniones que manteníamos con aviación, no tanto con aviación civil, que tenía la cara buena del Ministerio en esta materia, pero sí con AENA, con navegación aérea, que eran francamente inabordables, ¿no? Entonces, finalmente hicimos un estudio de seguridad sobre la incidencia del parque, donde se acreditó con su simulación correspondiente, que nos la hicieron unos noruegos, que el parque, en definitiva, en la manera que lo habíamos concebido, no significaba un riesgo ni para la seguridad,
ni afectaba de manera sensible a la operatividad del aeropuerto. Es curioso porque esta zona que ustedes ven aquí azul siempre salía con problemas en las simulaciones que nos hacía Navegación Aérea en Madrid, y al final decidimos dejarlo como un parque fotovoltaico. No insistir en poner ahí edificación, sino poner un parque fotovoltaico que en definitiva viene levantando 2 metros del suelo y no tiene mayor problema. Es en el entorno de la urbanización de Ojos de Garza. Estos son distintos planos y estos eran ya planos de resultados, como dijo, el verde, amarillo y rojo. Empezamos a ver los puntos complicados, donde no afectábamos, y como ven, en la mayoría de los casos, las servidumbres más importantes, especialmente todas aquellas que afectan a la operación de aterrizaje o despegue, salíamos indemnes. O sea, y como yo planteaba con los ingenieros, esto tenemos que plantearlo, no nos van a dar un beso ni un abrazo, pero con esto no nos puedan decir que no. Y así fue. Finalmente obtuvimos un informe favorable, a regañadientes, pero lo conseguimos, y se pudo aprobar finalmente el plan territorial del parque aeroportuario. Y hoy está aprobado, y esta es una de las simulaciones que nos hicieron estos noruegos, donde, en fin, o sea, era complicado porque en el gobierno de Canarias decían que no es propio de un plan territorial entrar a ese nivel de detalle y casi no nos lo querían aprobar. Entonces teníamos que justificar, es que si no, AENA no nos da el visto bueno. Entonces, bueno, al final aceptaron y fue... La ordenación del parque, en esencia, la ordenación estructural es esta, donde hay unas zonas de actividades industriales, no como las que conocemos, sino de actividades logísticas, sobre todo, con espacios de maniobra, o sea, no son parcelas edificadas hasta el bordillo de la acera, sino tienen una configuración distinta. Esta es un área de centralidad. Estas amarillas son zonas de ordenación flexible, con parcelas incluso, alguna creo que tiene hasta 70.000 metros, dependiendo un poco. O sea, si hoy viniese un promotor de alguna iniciativa a esta isla buscando 15.000 metros, seguramente yo creo que no existen, lo he hecho ese ejercicio, es muy difícil encontrarlo. Entonces, hay zonas en el parque hasta de más de 70.000 metros, pensando en que se puedan acotar en función de las necesidades del interesado en cada momento. Hay unas partes comerciales que fueron las de discusión con los dos ayuntamientos, se ponen en la zona de contacto, esta celeste, de contacto con el Telde y las zonas de contacto con Ingenio, y unas zonas de frontera, se aprovecha la avenida principal para establecer, pues, no una actividad logística propiamente, pero sí una actividad de almacenaje, exposición e incluso ventas, ¿no? Esto ya viene siendo ya las zonas más de usos. Esta parte de aquí, que es la parte central, es una parte que está pensada, no les voy a aburrir porque tampoco hay mucho tiempo más, es una parte que está pensada para las actividades de centralidad urbana, es decir, desde las entidades financieras, agencias de viaje, empresas con una proyección de imagen importante. En definitiva, la foto del parque es la que debe sacarse de esa zona central. La zona de espacios productivos, esta zona aquí está con un estudio de casos de éxito sobre parcelas en principio de 2.000 metros, con una proporción de ocupación escasa y un alto patio de maniobras. Casi siempre estamos hablando de alturas de 12, 15 metros, en función de las limitaciones que nos imponía el estudio de seguridad aeronáutico y el informe de AENA. Esta parte de esta avenida principal que conecta aquí, como ven, está previsto, esto viene desde Telde, de la antigua Gran Canaria 1, es la avenida principal, y entonces, bueno, para que dé lugar a edificios de un cierto porte, desde la Gran Canaria 1, este es el acceso al aeropuerto y a su vez el acceso principal al parque, pasaría por debajo de la futura pista, y este otro enlace engancha con la parte de Ingenio. Como ven aquí, nosotros la seguimos dibujando, en todos los informes de AENA dicen que la quitemos. Está previsto que toda esta parte productiva, especialmente la logística, prevista en el parque aeroportuario, pues tenga un acceso directo, si quieren con un guardia y una valla,
de control, pero un acceso inmediato y directo con la zona de carga prevista en el plan director y la zona de carga actual y las ampliaciones previstas en el plan director, para que no haya contaminación de esos tráficos con el resto del tráfico de agitación que se produce en los aeropuertos, lógicamente, o en estos tipos de parques. Nos dicen que lo quiten, nosotros lo mantenemos por sistema, y ya veremos en qué terminamos, ¿no? Pero creo que es absolutamente imprescindible, ¿no? Estamos hablando de un parque que tiene una edificabilidad bruta de 0,35. 0,35 es una edificabilidad que ya el plan la establece para este tipo de iniciativas, que es casi un parque tecnológico. Entonces, todos sabemos que un parque tecnológico y un parque industrial no son lo mismo, su configuración, o sea, que es un número, encierra mucha enjundia en el sentido de que da lugar a entidades, a proporciones, a ocupación, a cantidad de edificación o espacio no edificado, aparte más allá de la calidad o el control de calidad de las actividades a implantar o de la materialización de los espacios libres y de las distintas infraestructuras. Cuando establecemos los usos, los establecemos de manera bastante genérica, porque la experiencia demuestra que si precisas en exceso, casi siempre el que trae la iniciativa no encaja en esa precisión con que está definido el uso. Entonces, establecemos una gama de usos donde lo importante es el control de calidad de implantación y sobre todo el tema de emisiones y el tema de la sostenibilidad de esos usos. Quiero decir, una cementera no cabe, o una fábrica de bloques no cabe en el parque aeroportuario. Hay otros espacios en la isla perfectamente y seguramente con mejor disposición a acogerlos, ¿no? Pero todo tipo de empresas relacionadas con el mundo de la farmacéutico, con el tema de informático, equipos informáticos, equipos de bienes, mantenimiento de aeronaves, todo lo que tiene que ver con las aeronaves perfectamente puede estar implantado en el parque, independientemente que luego tenga el acceso inmediato a la zona de mantenimiento de los aviones. Y por eso no lo precisamos en exceso, pero sí establecemos un marco regulatorio en cuanto a la forma física en la que deben producirse, intentando garantizar de alguna manera la solución final. Esta es un poco una simulación de cómo sería, donde, repito lo de antes, la zona central del parque es la clave, es la imagen del parque, seguramente si tiene éxito el resto lo tendrá también, y esta parte de aquí, que es este triángulo, y este de aquí también, que es la zona más inmediata y con relación directa con la terminal de carga. Lo normal es que aquí se implantasen actividades no solo de almacenaje, sino de transformación. Vamos a ver, Canarias no es un ámbito de producción de cosas, pero sí puede ser de transformación y montaje y generar valores añadidos que puedan ser a su vez reenviados a otros lugares, ¿no? Especialmente África, siempre lo hemos pensado así, ¿no? Hay zonas aquí más amplias que pueden ser para actividades que compatibles con el espíritu del parque puedan tener lugar en ellas, y esta zona central pues con sus grandes equipamientos, su hotel y sus zonas comerciales, como todos los parques empresariales de este tipo. Ojalá lleguemos a pensar en esto, porque uno cuando ve contenedores solo piensa en barcos, y yo esta imagen un día la vi y digo, pues la voy a meter aquí, porque yo creo que es un cambio de chip que yo creo que debería producirse especialmente en las instituciones. Como decía antes, los puertos tienen presencia de las autoridades locales en sus juntas directivas, en sus consejos de administración. La autoridad portuaria, el presidente de la autoridad portuaria lo nombra el ministerio a propuesta del Gobierno de Canarias. En el aeropuerto, olvidémonos, eso no tiene nada que ver. Lo más cercano que hay es una comisión de coordinación que se ha creado, donde los cabildos, por cierto, no tienen presencia, y sin embargo sí los ayuntamientos. Yo creo que es un error importante, no por el papel que juegan, pero como mínimo es una institución, un órgano que ya veremos, de momento tiene muy pocas competencias, son más bien de intercambiar información, pero sus informes no vinculan a nada, pero no está presente. Está el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, pero los cabildos, que entiendo que es una institución esencial
en materia de, ya no te digo de gestionar, sino de evaluar y ponderar las infraestructuras aeroportuarias con respecto al territorio, más allá que los propios ayuntamientos, desde mi punto de vista, ¿no? Ojalá lo que estemos proyectando algún día se parezca a esto, que es la terminal de carga de Barajas, que maneja evidentemente muchísimo más, pero bueno, ya que hablamos de carga, por ejemplo, Madrid puede estar en 500.000 toneladas al año, nosotros estábamos en el año 98 en 48.000 toneladas al año, y en el 2019, para no contar el 2020, estábamos en 13.000 y bajando. O sea, la gráfica es bestial, es deprimente, como no hay iniciativas empresariales que aprovechen las bodegas de los aviones que vienen, llegan y salen de este aeropuerto para generar riqueza, para generar negocio. Es increíble. Yo supongo que es, sobre todo porque, como vemos ahí, Iberia Cargo es como quien dice, es algo que no admite competencia, no hay, ustedes saben más que yo de eso, pero hablando una vez con el responsable del, no me sale ahora el nombre de la ENA de cargo, pero de carga, pero tenía en su plan de negocios, pues como siempre, Barcelona, Lanzarote, y Gran Canaria no pasaba para nada, y era increíble. Evidentemente yo les puedo contar que yo una vez traje un perro de Valencia y tuve que ir al aeropuerto 3 veces, y a la tercera me lo dejaron llevar porque era un animalito. Pero si yo hubiera tenido flores y tal, me cansaría, o tuviera perecederos, me cansaría buscaría alternativas de otra manera, o simplemente haría otra cosa. Finalmente, decirles que, bueno, esta iniciativa que tiene un plan territorial aprobado, ahora mismo se está tramitando ya la ordenación pormenorizada, es decir, lo que es el plan parcial, para entendernos o que la mayoría de la gente lo entienda. Es la ordenación que va a permitir ejecutar el parque, previo a los actos de gestión correspondientes, que van a ser importantes, que es el cómo hacerse con la disponibilidad del suelo y el cómo financieramente acometer la actuación. Se está tramitando a través, en este caso, a través de una modificación del plan insular, porque ahora la legislación permite hacerlo así, antes no, o sea, el plan territorial tenía vocación de llegar hasta ese punto y no se le dejó, y entonces eso significaba un retardo importante en el desarrollo de esta iniciativa. Y esta es una imagen posible de esa zona central que podría ser la postal del tipo de parque del que estamos hablando. Muchas gracias. Y aquí creo que les traía por último un resumen. Mientras van viendo esto, les digo, yo creo que el gran escollo que ha habido, o los desencuentros que han habido históricamente con AENA en esta iniciativa, porque esta es una iniciativa que, por cierto, tengo que nombrar a Damián Quero, arquitecto Damián Quero, que nos ha enseñado a todos, porque desde el año 87 recaló en esta isla, hizo el primer plan insular, el segundo plan insular, y es el inspirador de esta iniciativa. Se concibió junto con el Parque Tecnológico de Málaga, el Parque Tecnológico de Andalucía. No tienen sino que ir allí para que vean lo que hay en el Parque Tecnológico de Andalucía y lo que hay en el Parque Aeroportuario de Gran Canaria. Nada que ver, evidentemente. Les decía esto porque yo a distintos encuentros que he ido, me acuerdo una vez en Barcelona, la ciudad aeroportuaria de Barcelona. Es prácticamente gemela, hermana gemela del Parque Aeroportuario de Gran Canaria. Están concebidos en el mismo tiempo, además por arquitectos entre ellos conocidos, y compartían ideas, y de hecho uno ve los planos y dice, son hermanos gemelos o primos. La gran diferencia que había, y ahí cuando hice la pregunta en aquella conferencia no me pudieron contestar otra cosa, que fue el membrete abajo, en la carátula de los planos de la ciudad aeroportuaria, ¿quién aparece? Aparecía AENA. En la carátula de nuestros planos, ¿quién aparecía? El consorcio del Parque Aeroportuario, constituido pues por el Cabildo, los 2 ayuntamientos y tal. Entonces, evidentemente, la ciudad aeroportuaria de Barcelona tirará, y está tirando,
mientras que lo nuestro está permanentemente cuestionada. Es más, esta ordenación pormenorizada que yo les digo que estamos empezando a tramitar va a requerir actualizar otra vez el estudio. O sea, hemos hecho una ordenación pormenorizada que se mueve en la envolvente del plan aprobado, ¿vale? Pues la ordenación pormenorizada esa va a requerir otra vez una actualización del estudio de seguridad aeronáutica, lo cual nos parece que es excesivo, sobre todo cuando las leyes hablan de no duplicar procedimientos. Lo mismo pasa desde el punto de vista ambiental. Allí no ha ocurrido nada nuevo desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, vamos a tener que volver a repetir la evaluación ambiental de la ordenación pormenorizada. Este era un poco una especie de vídeo que yo tenía aquí, que es resumen de todo lo habido. En lo que pasa a decirles también que nuestra competencia en esta iniciativa no está tanto, bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, le seguimos por el rabillo del ojo los datos que aparecen en el aeropuerto de Tenerife Sur, porque es el equivalente o es en el archipiélago la infraestructura competidora con nosotros. Los terrenos alrededor de Tenerife Sur son del Cabildo, o sea que hay una disponibilidad del suelo. Los datos, desde luego, lo que vienen de manera resumida a decir es que cualquier euro invertido en el aeropuerto de Gran Canaria tiene una multiplicación mayor que en Tenerife Sur. Y lo que hace falta es que por una vez las administraciones se involucren, y sobre todo el empresariado, que está absolutamente ajeno a esta iniciativa. Están en otra película, en otros contextos, y esto prácticamente no les llama la atención. Les decía que nuestro competidor va a estar, sobre todo, yo entiendo, en Marruecos, en Casablanca. En Casablanca, en el entorno del aeropuerto, se están desarrollando cosas, iniciativas, por supuesto a un costo 10 veces más barato que los nuestros, ¿verdad? Y como todos sabemos, tienen, como quien dice, el aval de Estados Unidos, en el sentido de que es una iniciativa que en ese primer plano que vimos geoestratégico, al final una implantación de un parque de este tipo aquí o en Casablanca da prácticamente igual. La seguridad, el Reino de Marruecos la podrá poner allí. Nosotros seguimos siendo esquina de la zona euro y esquina de la zona dólar respecto de África, pero eso ya parece que no es tampoco un input determinante, ¿vale? Yo creo que el competidor básicamente va a estar ahí. No sé si tengo un pisco, yo creo que ya vamos terminando. Bueno, estas son cosas que yo a veces voy mirando. Esta era de una presentación que hice en el 2012, es Málaga, y esta es Málaga ahora. También es verdad que el presidente de AENA, Azuaga creo que era, fue de Málaga, cuando la época tal, y entonces hizo grandes cosas por el aeropuerto de Málaga y se ha multiplicado. Málaga va como un tiro, o sea, ya no es que nos pase, es que nos dejó atrás hace tiempo, ¿no? El tema de las servidumbres, y digo, bueno, deben ser que se han empecinado con nosotros, porque cuando ve uno cosas como estas, pues se pone a temblar, ¿no? Este creo que es en el aeropuerto, este tiene un desarrollo en esta parte importante, pero me parece que, y esto era en el 2012, y esto es ayer por la tarde. Bueno, esto es un vuelo del año 20. Esta es Casablanca, que como ven tiene un potencial enorme en toda esta pieza de suelo que hay aquí para crecer como campo de vuelos, y tiene unas bolsas de suelo que se van desarrollando poquito a poco con parques empresariales que al final los promoverán los que montan estas cosas en el mundo, y tendrá su destino el que sea. Aquí vemos Valdebebas en el 12 y cómo está prácticamente ahora, en el inmediato de Barajas. En fin, que cuando uno ve esto y ve nuestro aeropuerto, en definitiva llega a la conclusión de que parece que ni nosotros nos lo creemos, ni nadie de fuera parece venir interesado. Y es verdad que no estamos en esas grandes autopistas que podrían hacerlo atractivo, pero los negocios hay que generarlos, porque eso, la geoestratégica, la geográfica, es una cosa que es intrínseca al propio territorio, pero las otras
se generan. Y aquí parece que no tiene lugar, ¿no? Este es el de Shannon, que tiene un régimen fiscal interesante, muy parecido, ahí hemos estado viendo las cosas. Y ya les digo que se entretiene uno con esto de los aeropuertos cuando hablan de servidumbres, ¿verdad? Porque que me digan aquí la servidumbre. Vale. Bueno, yo termino con esto agradeciendo una vez más a la Real Sociedad Económica del País de Gran Canaria y a la Universidad de Verano de Maspalomas la invitación. Y bueno, cualquier duda o lo que quieran, pues encantado.